Primera epístola a los Corintios, capítulo 11, y vamos a leer a partir del versículo 17 hasta el 19, solamente son 3. Amén. ¿Lo tenemos? Pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Vamos a orar. Padre nuestro, te damos gracias por tu palabra, por tu amor, por tu paciencia. Gracias porque el día de hoy tenemos vida, tenemos este privilegio de estar aquí en tu casa, y nuestro propósito en los siguientes minutos, Señor, es sentarnos a los pies tuyos y escuchar la instrucción de tu palabra fielmente, Señor. Tu palabra sea predicada fielmente para la edificación de tus hijos y tus hijas. El evangelio sea el centro en este sermón. Cristo sea el centro de esta enseñanza. La gloria de Dios sea el objetivo principal de este sermón. En Cristo Jesús, amén. Amén. ¿Pueden sentarse, hermanos? Bienvenidos, me da gusto verlos, hermanos, en este lugar el día de hoy. Vamos, hermanos, a tener nuestro tema 3 de la serie que iniciamos hace 15 días. La serie, hermanos, se titula Temas sobre la Iglesia. Y el día de hoy nuestro tema es congregarme, con signos de interrogación. Congregarme, fue una pregunta. Y luego la parte que sigue dice, ¿para qué? Y también es una pregunta, congregarme, ¿para qué? ¿Okay? Creo que este tema es muy apropiado, hermanos, ya que el día de hoy vamos a celebrar la Cena del Señor. Para los que son visitas o no, pues no conocen cómo trabajamos, el primer domingo de cada mes celebramos la Cena del Señor, porque como iglesia hemos llegado al entendimiento de que es un ceremonial muy importante, que debe de ser celebrado de una forma frecuente y dándole siempre el peso, la importancia que este ceremonial tiene. Yo creo que si hablamos de congregarnos, hermanos, está muy relacionado con la Cena del Señor, porque la Cena del Señor, hermanos, representa simbólicamente el cuerpo de Cristo, la sangre de Cristo, que por nosotros fue dado para que nosotros, ¿verdad?, pues seamos salvos, tengamos vida eterna. Así que este tema es importante porque la comunión con Cristo y la comunión con la iglesia son dos cosas que no se pueden separar. En este sermón voy a tratar de demostrar esta declaración que acabo de decir. Voy a tratar de demostrar con la Escritura que la comunión con Cristo, nuestro Señor y Salvador, y la comunión con su iglesia, que es su cuerpo, es algo que un verdadero cristiano, nacido de nuevo, fiel a las Escrituras, temeroso de Dios, no puede separar. No puede decir sí a Cristo y no a la iglesia. Si lo hace,
no se necesitaría que nosotros seamos muy sabios o tengamos mucho discernimiento para darnos cuenta que esta persona está mal en ese aspecto en su vida. ¿Ok? El ser humano, hermanos, fue creado por naturaleza para ser un ser social. Por naturaleza. De hecho, fíjese que la Biblia dice que cuando Dios creó al hombre como varón y hembra. Y eso habla de cómo aún en la misma creación del hombre, Dios puso una cierta pluralidad en el hombre basada en que Dios es un Dios trino, en que Dios es Padre, Dios es Hijo, Dios es Espíritu Santo, y en la misma Trinidad hay comunión, en la misma Trinidad hay relación, hay acuerdo, hay trato. Vemos entonces, hermano, que al hombre ser creado a imagen y semejanza de Dios, dentro de nosotros como seres humanos, llevamos ya ese propósito de Dios de que nosotros seamos sociables y pertenezcamos, en este caso, aplicándolo a la comunidad de la iglesia, es mandato de Dios que nosotros pertenezcamos a una comunidad, a una iglesia. Eso es algo que es la voluntad de Dios. De hecho, ¿qué dijo Dios cuando creó a Adán y antes que no creara a Eva? Dijo Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Y cuando Dios creó a Eva y los bendijo, ¿qué les dijo? Multiplíquense, procreen. ¿Okay? No dejó en primer lugar, no dejó a Adán como un ser aislado, le creó una ayuda idónea. Y en segundo lugar, una vez que le crea la ayuda idónea, les dice multiplíquense, o sea, sean muchos. Y eso habla obviamente, hermanos, de que debe haber una relación entre nosotros. Vamos a analizar nuestro pasaje hoy. El contexto de este pasaje, hermanos, es en el contexto de la celebración de la Cena del Señor en la iglesia de Corinto. Y es un pasaje de regaño. Es un regaño lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí en estos versículos. Y alguien diría, bueno, ¿no se cansan de regañarme en la iglesia? O sea, pareciera que todas las prédicas son regaños. Entonces yo le hago una pregunta. ¿No será, hermanos, que la palabra de Dios es algo que reprende constantemente nuestras tendencias a hacer lo que a Dios no le agrada? Precisamente porque nosotros muchas veces estamos haciendo cosas que a Dios no le agradan. O sea, usted analice su vida, usted dice, ok, un regaño más. Yo lo que vengo hoy es a que me levanten, porque estoy en el suelo. Pero ahora pregúntese, ¿cómo está su vida espiritual? Porque es basado en nuestra vida espiritual, hermano, que nosotros debemos recibir la palabra de Dios. La primera frase es, en esto no os alabo. En esto no os alabo. Y él dice en esto porque está tratando de diferenciar de una cosa en la que sí los había alabado. Está en el verso 2, usted lo lee en su casa. Ahí mismo en el primer capítulo, en el verso 2, hay una cosa por la que el apóstol Pablo les dice, en esto os alabo. Y está hablando de que los hermanos habían recordado la instrucción de la palabra. Es decir, lo que Pablo les enseñaba, ellos lo recordaban. Y Pablo les dice en el verso 2, en esto yo os alabo. Pero dice, en esto que sigue ahora, en esto yo no os alabo. ¿Por qué? ¿Por qué, apóstol Pablo? ¿Por qué no alabas a los hermanos de Corinto en esto? Y la respuesta es, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Nuestro tema hoy se titula ¿congregarme para qué? Yo creo que basado en este verso deberíamos nosotros de decir, yo me congrego para lo mejor y no para lo peor. ¿Y qué es lo mejor? Bueno, eso trataré de demostrar hoy con la escritura. ¿Qué es el congregarnos para lo mejor? ¿Y por qué no nos debemos de congregar para lo peor? Estos hermanos, habían caído en un problema. Y el problema, hermanos, es
que había entre ellos divisiones. Estaban divididos, se congregaban en una iglesia local, en un lugar, pero realmente estaban divididos entre ellos. O sea, no había realmente un amor sincero entre ellos. Había divisiones, se habían dividido por diferentes cuestiones. Por ejemplo, le puedo mencionar algunas. Cuando usted lee la epístola a los Corintios, había gente que en la cena del Señor, los que eran un poco más adinerados, la celebraban de una forma con más lujos, la cena. Pero hacían acepción de personas y a los hermanos que eran pobres los dejaban por allá a un lado. Entonces había en ese aspecto de la economía había una división. También habían los que ponían en tela de juicio el ministerio de Pablo, y habían otros que decían, no, sí, Pablo es un hombre de Dios, pero había otros que decían, no anduvo con Jesús, no fue de los 12. Esta es otra división que había en la iglesia de Corintios. Una división más es que habían unos que eran menos espirituales porque no cuidaban su vida espiritual, y otros eran más espirituales porque estaban más metidos en las cosas de Dios. Pero el problema con estos menos espirituales es que se embarcaban todavía en algunos pleitos con los menos espirituales, y cuando el más espiritual debía de dar el ejemplo, a veces cometía el error también de enojarse de la misma manera que se estaba enojando el que era menos espiritual. Y el apóstol dice algo, el apóstol dice, yo he oído que hay entre vosotros divisiones, que hay entre vosotros disensiones, y luego procede a decir, y en parte lo creo. ¿Por qué lo cree el apóstol? ¿Por qué el apóstol no reacciona de esta manera? ¿Por qué el apóstol dice, yo no lo creo? ¿Cómo es posible? Siendo cristianos de tantos años, son una vergüenza para mí, para mi ministerio. ¿Por qué el apóstol Pablo reacciona diciendo, lo creo? He oído que hay divisiones, que hay disensiones entre ustedes, y en parte lo creo. Y es que el apóstol Pablo había entendido, hermanos, algo que muchas veces nosotros en la iglesia nos cuesta entender. Y es que los que estamos aquí reunidos hoy en este salón, ninguno de nosotros, hermano, ha sido todavía glorificado. ¿Qué es la glorificación? La glorificación es la parte de nuestra redención que sucederá el día que nuestro cuerpo, cuando esté en la tumba, sea resucitado, glorificado y sea unido con la parte inmaterial de nosotros que ya está con el Señor, el alma, el espíritu. Y eso es la glorificación, esa es la doctrina de la glorificación. Pero mientras ese proceso en nuestra salvación todavía no se ha dado, nosotros no hemos sido glorificados. O sea, estamos acá todos reunidos, pero habitamos todavía en un cuerpo que no es perfecto. En un cuerpo que todavía tiene asuntos, en una mente que todavía tiene pensamientos, en una alma que todavía lucha de alguna manera contra las tendencias pecaminosas de este mundo, y eso provoca que de cierta forma todavía entre nosotros haya diferencias. Porque la persona que está al lado de usted, por muy salvado que ya esté y que el Señor ya lo redimió, esa persona todavía no ha sido glorificada. ¿Qué significa? Que esa persona no es perfecta. Esa persona tiene defectos. Hay muchas cosas en las que usted puede chocar con esa persona. Hay muchas cosas o áreas en las que usted todavía puede tener problemas con esa persona. Entonces, el apóstol Pablo, entendiendo esto, él no se espanta. Él dice, ok, yo en parte lo creo, entiendo. Hay personas dentro de la iglesia que han alcanzado más el nivel, la estatura de Cristo, el varón perfecto, y entiendo que también hay otros que están batallando todavía y que les falta madurar, y que por lo tanto muchas veces se dividen y hacen disensiones y hacen problemas. Pero mire lo que dice el apóstol en el verso 19. Es preciso que surjan entre vosotros estas disensiones. O sea, el apóstol no solamente dice, ok, yo lo creo, yo creo que esto puede estar pasando,
sino que se va al otro extremo y más bien acaba diciendo, es más, estas cosas son necesarias, son precisas. Y obviamente, cuando alguien no tiene mucha doctrina diría, pero ¿qué está diciendo el apóstol Pablo? O sea, el apóstol Pablo no solamente está diciendo que entiende que es normal que entre nosotros haya diferencias, sino que también el apóstol Pablo se va al otro extremo y dice, más bien son necesarias. Y como el apóstol sabe, el Espíritu Santo sabe, ¿verdad?, que nosotros nos podamos preguntar eso, entonces él da la explicación de por qué. ¿Por qué es necesario? Y ahí mismo está, dice, para que sean manifiestos entre vosotros los que son aprobados. O sea, cuando surgen problemas entre nosotros, Dios lo permite para que el cómo manejamos esos problemas saque a luz quién es un verdadero cristiano aprobado delante de Dios y quién es un cristiano cuya actitud, cuya forma de ser no es agradable, no es algo que debería tener, porque ya debería de ser más maduro, especialmente si ya tiene muchos años en el evangelio. Y el apóstol dice que es para que sea manifiesto los que son aprobados. La palabra griega para disensiones es airesis y es de donde viene la palabra herejía, y el apóstol Pablo la está usando acá en dos sentidos. Número uno, que quien arma esta disensión, número uno, no tiene una pureza doctrinal. Y número dos, no tiene una pureza espiritual en su vida. Es decir, no se apega a la enseñanza de Jesucristo y no la vive. No la vive. Es un cristiano que ya cuando surge el problema, en lugar de proceder como cristiano, procede como si no fuera un hijo de Dios, un cristiano. Hace muchos años, hermano, estábamos remodelando un edificio previo a este, y surgió una diferencia de opiniones en algo que estábamos haciendo y un trabajo que estábamos haciendo, y hubo, hermano, un desacuerdo entre dos hermanos. Y los dos se enojaron, porque no es pecado enojarse, no es pecado enojarnos, ¿ok? Pero uno de ellos actuó como cristiano y se retuvo, y el otro actuó como si no fuera cristiano y le dio rienda suelta a su enojo. Yo fui testigo ocular de ese evento. Yo nomás retrocedí y dije, bueno, por si se ponen feas las cosas. Pero sí ve, las disensiones, los desacuerdos sacan a luz lo que hay en el corazón de las personas. Dice el apóstol, es necesario para que se haga manifiesto los que son aprobados, los que no son aprobados y los que son reprobados. Hermano, nunca se deje de congregar porque usted tiene problemas con alguien de la iglesia. Nunca haga eso. Algunas veces alguien me ha llamado de otra iglesia y me dice, pastor, me quiero ir de mi iglesia, quiero visitar su iglesia. Le pregunto, ¿por qué? Es que tuve una diferencia con una persona. No se vaya. No se vaya de ahí. Ahora, cuando me dicen, no, es que es por cuestiones doctrinales, porque yo estoy buscando una pureza doctrinal, ok, váyase. Pero nunca nos tenemos que ir de una iglesia porque nosotros tenemos problemas con alguien. Porque a toda iglesia donde usted vaya, usted va a tener problemas con alguien. Especialmente si usted es una persona complicada, una persona poco espiritual, que no lee la escritura, que su carácter no ha sido sometido a Cristo, que es una persona orgullosa, una persona peleonero, una persona imprudente en sus palabras. Todo donde vaya usted va a tener problemas. ¿Por qué? Porque la iglesia, escuche, la iglesia es una comunidad de pecadores redimidos por gracia de Dios que todavía no han sido glorificados. Esa es la razón principal. ¿Cuántos tienen hijos? Yo tengo 4. ¿Qué siente usted cuando sus hijos están peleando? ¿Verdad que no es agradable? A mí no me agrada ver a mis hijos pelear, pero lo entiendo, digo, ok, son pecadores, vivimos en un mundo caído, no han sido glorificados, y los entiendo, digo, ok, es hasta un cierto punto normal que tengan diferencias, pero cuando yo los veo que ellos se aman, yo siento una gran satisfacción. Yo siento una gran satisfacción porque yo siento que cuando ellos se aman, me están amando a mí, y que cuando ellos se respetan, me están respetando a mí. Esta analogía la podemos aplicar en las cosas de Dios también. Cuando nosotros estamos peleando entre nosotros, no le agrada a Dios.
Pero cuando nosotros nos amamos entre nosotros, eso le trae honra y gloria al Señor. No es muy complicado, ¿verdad?, entender eso. O sea que cada vez que nosotros, hermano, nos ponemos en una postura complicada y difícil, estamos deshonrando al Señor. Mire lo que dice Gálatas 3:28. Dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y en pocas palabras, lo que este pasaje significa, podríamos hacer una exégesis bien profunda, pero en pocas palabras lo que significa es que en Cristo Jesús o en la iglesia no hay creyentes de segunda categoría. Aquí en la iglesia no hay creyentes de segunda categoría. Quizás podemos tener diferentes estatus, porque el estatus de lo que una persona es en sí no se pierde en la conversión. ¿Okay? Cuando un esclavo en el siglo I se convertía a Cristo, eso no significaba que dejaba de ser esclavo. Era esclavo todavía. Ya explicamos por qué estas cosas todavía se permitieron en el Antiguo Testamento, a principios del Nuevo Testamento. ¿Okay? Cuando un judío se convertía a Cristo, por lo generalmente seguía practicando muchas cosas de su religión. No hay un cambio a veces en el estatus, ya sea social, pero lo que cambia, hermano, es que ahora todos tenemos la misma importancia porque todos somos unidos de la misma forma al cuerpo de Cristo. Y no hay aquí creyentes de segunda categoría. O es creyente y está unido al cuerpo de Cristo y por lo tanto es un creyente de primera categoría porque Dios no hace acepción de personas, o simplemente no es creyente. Pero todos, hermano, disfrutamos de las mismas bendiciones espirituales del Señor. Así que, aunque esta parte del sermón no es muy teológica, pero es un poco de consejería porque es necesario también, porque uno como pastor es el que está al frente y uno como pastor es el que acumula años de experiencia en conflictos que muchas veces surgen dentro de la iglesia. Y por el bien de nosotros, creo que es necesario que yo dé algunos consejos en este punto, aunque me desvíe un poco de lo doctrinal, pero es necesario que haya una aplicación de estas cosas. Por ejemplo, le voy a hablar de 3 pleitos comunes que a veces yo he visto en la iglesia por niñerías, hermano. Por niñerías que tú dices, en serio, esta persona está diciendo eso, está pensando eso, está posteando eso en Facebook. Y tú te quedas impresionado. Por ejemplo, he visto en el transcurso de los años a las personas pelear por el idioma, específicamente por el inglés. Gente que dice, es que a mí me molesta que ciertos padres le hablen a sus hijos en inglés. Pero ¿y eso a ti qué? ¿Eso a ti qué? Eso ya es una niñería de estarte metiendo en cosas que a ti no te incumben y que tú no sabes las razones de por qué ese padre le está hablando en inglés a sus hijos. ¿Deberíamos dividirnos por cosas tan insignificantes como esas? Si hay algún padre en la iglesia que quiere hablar con sus hijos en inglés porque quiere practicar su inglés, déjalo, eso no es cosa tuya. Si tú quieres hablar con tus hijos en español todo el tiempo, está bien, tampoco nadie tendría que venirte a decir nada. Hermano, ¿por qué usted le habla en español a sus hijos? Es tu decisión. Particularmente a mí me gusta de repente practicar un poquito el idioma con mis hijos. No estoy diciendo este punto para defenderme, ¿ok? No, a mí nadie me ha atacado todavía. Solo indirectas que le caen a uno, pero ya ni modo. ¿Por qué lo hago? Lo hago para practicar un poco, porque a veces he estado en lugares donde no hay traductor. Y cuando tú estás en un lugar donde no hay traductor, tienes que defenderte a como puedas. No sé si alguna vez le ha pasado. Bueno, Estados Unidos se ha vuelto un país tan bilingüe porque habemos muchísimos latinos que por lo general casi en todos lados hay traductor. Pero ¿y qué si un día tienes una emergencia y no hay traductor? Bueno, pues entonces uno practica un poquito y aprendes un poquito. Pero el punto no es ese, el punto aquí es ¿por qué pelear por eso? No sé si alcanza a ver la inmadurez.
de eso. Hace muchos años, una persona que estaba en contra de esto y que siempre decía, no, es que no, a mí me molestan los hermanos que están hablando en inglés con sus hijos y que no sé qué. Y una vez estábamos reunidos en un lugar y le cayó una llamada por teléfono y era alguien en inglés. Entonces, por favor, conteste por mí, dígale esto, dígale aquello, dígale otro. Digo yo, si no fuera esa su mentalidad de usted, que nadie habla inglés, quizás usted aprendería un poquito también. Pero usted puede hablar el idioma que usted quiera. No hay problema, pero no hagamos una división y un pleito necio de esas niñerías. Otro, problemas por los hijos. A veces nuestros hijos tienen problemas y es normal, es natural, están creciendo, están desarrollándose, algunos de ellos corren, otros gritan, otros brincan, otros son un poco más efusivos, otros más calmados. Eso es normal. Todos crecimos en un ambiente así, porque vivimos en un mundo caído. Todos crecimos en un ambiente así, hermano, pero nosotros como cristianos, como los adultos, debemos ser los sabios, los reconciliadores, los que metemos paz. Y no los que reaccionamos de una forma necia. Por ejemplo, en el pasado ha habido maestras que me han dicho, pastor, yo le puse una queja a tales padres de su hijo, de su hija, por tal acción o por tal conducta. ¿Y qué cree, pastor? Ahora estos padres ya no me hablan. ¿Sí ve la inmadurez? Para que usted entienda la ilustración, se la voy a pintar de colores. Al ratito termina la reunión y viene una maestra de uno de mis hijos y me da una queja. Pastor, su hijo o hija fulana hizo esto. Y yo, ok, hermana, ok, gracias por informarme, y me voy, murmurando en mi carro. ¿Y quién le anda preguntando? Y esa vieja es personal, no es que es mi hijo, soy yo el que le caigo mal, es contra mí que tiene el problema. Y entonces el viernes, cuando me la tope ahí, no le hablo. Hermano, es increíble, adultos mayores de 30 años, 20, 30 años en el cristianismo, con reacciones así, hermano. Eso era lo que había en Corinto, había divisiones, y muchas de esas divisiones eran por niñerías. Y la tercera, con esta termino de las fiestas y luego sigo con el tema. Las fiestas, hermano, por las fiestas. El clásico, a mí no me invitaron, invitan a todos menos a mí. Hermanos, no se puede hacer una fiesta para 200, 300 personas. Algunas veces a ti te toca invitar a un grupo de personas y no puedes invitarlos a todos. Mi consejo es este: si usted lo quiere seguir, sígalo, y si no, no lo haga. Pero mi consejo es que cuando usted haga una fiesta, algunas veces invite a unos, otras veces invite a otros y otras veces invite a otros. Pero ahí se va a armar el problema de que la que cree que es tu mejor amiga, el día que a ella no le toque lo va a tomar personal. Somos complicados los seres humanos. ¿Qué será? El año pasado que el hijo del hermano cumplió 7 me invitó. Ahora el niño cumplió 8 y no me invitó. No, si ya la he visto rara ya días. No, quizás la hermana es sabia y quiere relacionarse con más hermanos y por eso ahora no te invitó. Invitó a alguien más, alguien nuevo, alguien que apenas está acercándose a la iglesia. Pero es que somos complicados. ¿Y usted cree que esta prédica lo va a curar todo? No. Porque somos así, somos difíciles, especialmente cuando tú no lees tu Biblia, cuando tú no oras, cuando tú no tienes comunión con Dios. Tú eres una persona que doctrinalmente no eres puro y por lo tanto espiritualmente no vas a ser puro. Tu conducta va a dañar a los demás. Si de por sí uno buscando de Dios y leyendo la Biblia y orando, no falta que uno se equivoque y peque contra alguien. Ahora mucho más si tú no cuidas tu vida espiritual, si tu vida espiritual no es recta, no es íntegra delante de Dios. Dentro de este punto de las fiestas quiero hacer un comentario. Algunas veces vas a una fiesta, y es que lo estoy hablando en el contexto de herejía, en el contexto porque herejía es algo sectario, y sectar es cortar, es apartar, es hacer grupos, un grupo aquí, otro grupo allá. Pero típico que vas a una fiesta y hay, no sé, 30 personas en esa fiesta o reunión o cumpleaños o convivio, como usted le llame, pero hay clásicos 2, 3 que no se juntan con los otros 27, vamos a suponer que son 30. Hay 2, 3 que se sientan 4 horas en un rincón
sean 4 hermanas o 3 varones, como sea el grupo que usted quiera elegir, y en esas 3, 4 horas no se levantan de ahí y no le hablan a ninguno de los otros 27. Y cuando tú te acercas ahí, que guardan silencio, como, váyase. Y tú, perdón, ya me voy. Hermano, no haga eso. Bueno, es un consejo, ¿no? Porque nosotros debemos aprender a relacionarnos con. Yo le llamo a las personas que te quieren absorber y no te dejan juntarte con nadie más, yo le llamo amistades tóxicas, que no te sueltan. Por ejemplo, ser pastor es bien difícil en este sentido para uno. Por ejemplo, yo tengo una costumbre de nunca poner una foto con personas de la iglesia en alguna red social. Es muy raro que lo haga, demasiado raro. ¿Por qué? Porque la gente es inmadura. Ay, con ellos sí, conmigo no. Generalmente las únicas personas que yo pongo una foto es mis hijas, mi esposa, mi familia más cercana. Y lo hago por prudencia, lo hago por sabiduría. ¿Ok? No es nada personal, no es, ay, el pastor, yo hubiera puesto una foto mía en su Facebook. Si me da pena poner una mía. Pero en todas estas cosas uno tiene que siempre andar, hermano, caminando como si anduviera uno caminando sobre cascarones de huevo, dice, muy buena analogía. Con cuidado, con precaución, siempre teniendo el cuidado de amarnos, de soportarnos, de tolerarnos unos a otros, hermanos. Ahora, en esta parte del sermón, hermano, voy a dar 3 razones bíblicas de por qué usted debe congregarse. Y al congregarse usted debe de tratar que siempre sea para lo mejor. Pero va a depender mucho de cómo está su vida espiritual, porque la iglesia no es mágico, ¿no? No entras en esa puerta y te vuelves un ángel. Uno llega aquí y uno es un buen cristiano aquí porque uno viene buen cristiano de la casa. Vienes orado de tu casa, lees la Biblia en tu casa, hacen reuniones de oración en tu casa con tus hijos. Estás criando a tus hijos en disciplina y amonestación del Señor y solamente vienes a ejercitar aquí algo que ya eres. No se trata de venir aquí a fingir algo que no eres. Primera razón es que la iglesia es el plan universal de Dios para reunir a los salvos en un solo pueblo. Lo voy a repetir. La primera razón bíblica por la que usted debe de congregarse es porque la iglesia es el plan universal de Dios para reunir a los salvos en un solo pueblo. ¿Qué quiero decir? Lo voy a decir de otra forma. La iglesia no es el plan B de Dios. El plan B, hermanos, es por si no funciona el A, ¿verdad? Es como un plan B. La iglesia no es el plan B de Dios. La iglesia es el plan A de Dios. Y lo vamos a ver en la Biblia. ¿Okay? O sea, la iglesia siempre desde la eternidad, la iglesia, esto que estamos haciendo ahorita, siempre desde la eternidad estuvo en la mente de Dios. De crear algo que se iba a llamar iglesia, para que en esa iglesia reunir a todos aquellos que llegaban a ser miembros del cuerpo de su Hijo. Eso es lo que quiero decir. Vamos a ver Mateo 16, 15 al 18. Mateo 16, 15 al 18. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Obviamente no se refiere a Roma, ¿no? Solamente haciendo una mala exégesis de este pasaje es que los católicos romanos han llegado a la conclusión que esta iglesia es la iglesia católica. ¿Okay? Esta iglesia es lo que en teología se conoce, escuche, como el cuerpo invisible de Cristo. ¿Qué es eso?
Es un concepto nuevo para usted, no tiene que aprendérselo, pero por lo menos entienda esto, que se refiere a todas aquellas personas nacidas de nuevo en todo el mundo por la regeneración que el Espíritu Santo hizo en ellos y que usted no los conoce. La palabra invisible ahí se está usando en el sentido no de que no la puede usted ver, que es algo que no tiene una apariencia física, no. La palabra invisible se está usando ahí en el sentido de que es gente que usted no conoce. Esa es la iglesia invisible. Podemos usar la palabra universal también, pero me da un poco de preocupación que gente lo malentienda. Ok, la iglesia universal es la iglesia católica. Usted debe entender que la palabra universal significa católico para ellos y significa universal para cualquier otra persona también. Entonces nosotros podemos usar esa palabra también, pero no estamos hablando de la iglesia local en Roma. No, estamos hablando de la iglesia de los nacidos de nuevo en todo el mundo. Cuando Cristo le dice a Pedro, sobre esta roca yo edificaré mi iglesia, está hablando de la verdad que Pedro acaba de decir. ¿Qué verdad acaba de decir Pedro? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y es sobre esa roca, es esa verdad la que está llamando Jesús roca y diciendo que sobre esta verdad es que yo edificaré mi iglesia. Es decir, todos los que vengan a Cristo y sepan que Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, pasan a ser miembros de su cuerpo y esa es la iglesia invisible. Y Jesús está hablando obviamente de todos los que habían de nacer de nuevo por medio de la predicación del Evangelio, que somos usted y yo. Pero por si alguien insiste, alguien dice, no, aquí no se refiere a la iglesia invisible, sino a la iglesia visible. Vamos a suponer que alguien se aferra a esa teoría y dice, no, se refiere a una iglesia local, física y visible. Vamos a suponer que alguien se aferra a eso y que yo le doy el beneficio de la duda. De todos modos, no se refiere a la iglesia de Roma. ¿Por qué? Porque ¿dónde nació la primera iglesia? En Jerusalén. Y Pedro no fue apóstol a los gentiles, sino apóstol a los judíos. Así que aun cuando alguien lo malinterprete diciendo se refiere a una iglesia visible, local y física, no pudo haber sido Roma, pero esa sabemos que es la interpretación equivocada. Porque en este pasaje, hermanos, Mateo no está hablando de una iglesia local. Mire, nosotros ahorita aquí somos una iglesia local, física, tangible, aquí estamos en un lugar físico, en un código postal. Pero hay una iglesia invisible. ¿Quiénes son esos? Esos son todos los cristianos nacidos de nuevo que usted no conoce. Por ejemplo, ahorita mismo yo puedo tener un hermano en Cristo en la India que a saber qué está haciendo, a lo mejor está cuidando una vaca, no sé. Él es mi hermano, él es miembro del cuerpo de Cristo y yo también soy miembro del cuerpo de Cristo. ¿Ok? A eso se refiere. Pero aquí somos una iglesia local, física, visible, tangible. Entonces, en este punto quiero tratar de probar que la iglesia no es el plan B. No es que Dios dijo, ok, se me echó a perder todo mi plan, ahora voy a crear la iglesia como el plan B. No, la iglesia siempre fue el plan A. Mire lo que dice Hechos 24:5, Hechos 24:5. ¿Qué concepto tenían en el primer siglo de la iglesia cristiana? Hablando de nosotros, de la iglesia cristiana. Mire el concepto que se tenía de la iglesia cristiana. Porque hemos hallado que este hombre es una plaga y promotor de sediciones entre los judíos por todo el mundo y cabecilla de la secta de los nazarenos. El judaísmo y el mundo primitivo de los tiempos del Imperio Romano llegaron a creer que este movimiento cristiano, esta iglesia que nació en el primer siglo, era una secta. Es decir, se les veía como algo malo. Por eso dice, este es cabecilla de una plaga. Una plaga, si una plaga no es algo agradable. Se llegó a tener ese entendimiento en el primer siglo que la iglesia era como un invento del hombre. ¿Qué les dijo Gamaliel, hermano, a los que estaban tratando de hacer callar a los apóstoles? Ya no hablen más en el nombre de ese tal Jesús. ¿Qué les dijo Gamaliel? Déjenlos, porque si esto es de Dios, nadie lo va a poder parar. La iglesia es de Dios y nadie la ha podido parar y nadie la podrá parar. Porque Jesucristo dijo que el Hades ni el infierno prevalecerían contra ella, porque Él es el guardador de la iglesia cristiana, hermanos, de sus hijos, de los nacidos de nuevo. La iglesia fue el plan A de Dios, porque perdón hermanos, desde antes de la fundación del mundo, Cristo, el Señor se propuso salvar en Cristo a los redimidos antes de la fundación del mundo. Por lo tanto, la iglesia siempre fue el plan de Dios, el plan A de Dios y no el plan B. Mire lo que dice Efesios 2:17 al 18. Efesios 2:17 al 18 dice así:
y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros los que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Aquí esta expresión que dice los que estabais lejos y los que estaban cerca se refiere a los gentiles que estaban lejos y a los judíos que estaban cerca. ¿Y cuál fue el plan por medio de estas dos personas? Dice, voy a volver a leer, porque por medio de los unos y los otros, es decir, de ambos pueblos, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Entonces eso fue lo que pasó cuando la iglesia nació. Dios tomaba por medio de su elección divina personas de cualquier raza, de cualquier lengua, de cualquier tribu, de cualquier estatus económico, y los traía por medio de Cristo como una entrada al Padre. ¿Y qué es eso? Eso se llama iglesia. Esa es la iglesia. Por eso es que cuando vamos, por ejemplo, a la iglesia en Roma estaba compuesta tanto por gentiles como por judíos. Y ahí ya no importaba si tú eras gentil o si tú eras judío, ahí lo que importaba era si tú eras cristiano, porque era en Cristo que estaba la salvación y el camino al Padre. Entonces, no estamos aquí, hermanos, en algo que a alguien se le ocurrió inventar ese concepto de iglesia. El concepto de iglesia nació en el corazón de Dios antes, hermano, de que todo viniera a existencia. La iglesia no es cualquier cosa. Dios planeó, hermanos, formarla, crearla y llamar por medio de Cristo, hermano, a que vengamos a formar parte de este cuerpo. Mire lo que dice Juan 17, 20 y 21. Dice, mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Y Jesús está hablando de los discípulos presentes, pasados, futuros, de toda lengua, de toda tribu. Dice, ellos vendrán y seremos uno. Pero ¿cómo podemos ser uno si, por ejemplo, hermanos, cómo podemos ir, hermano, a Japón y traernos un montón de hermanos para que se vengan aquí a congregar? Es bien difícil. ¿Pero somos uno con ellos? Sí. Esa es la iglesia universal, invisible en todo el mundo. Es el plan A de Dios para la salvación, la redención de sus escogidos. Le voy a dar un ejemplo para que usted entienda a qué me refiero. Este concepto de que somos la iglesia invisible universalmente de Dios. Le voy a dar un ejemplo. Lo que este concepto significa, hermanos, es que nosotros, escuche, usted como nacido de Dios, como cristiano nacido de nuevo, usted tiene más cosas en común con un extraño de otro país que no habla el idioma de usted, que a lo mejor come cosas raras que usted dice, yo no comería eso, que a lo mejor hasta viste raro porque usted dice, yo no vestiría así. Usted tiene más en común con esa persona que es cristiano igual que usted, que con alguien de su país, de su estado o departamento, de su colonia, que le gusta la misma comida que usted, que hasta tiene el mismo acento al hablar que usted y que hasta a lo mejor es su familia en carne y sangre. Le doy una ilustración para que entienda el concepto. Vamos a suponer, hermanos, que un día de estos alguien de ustedes es llevado a la prisión. Vamos a suponer eso. Okay, ya reprenda. Vamos a suponer eso. Vamos a suponer que es un mexicano. Vamos a usar ese término mexicano porque a veces son mayoría acá en Estados Unidos los latinos que son mexicanos. Es una suposición. Vamos a suponer que lo están llevando es un cristiano, es un nacido de nuevo y lo están llevando a la cárcel injustamente. Y cuando este hermano mexicano entra a la cárcel, lo meten a una celda y dentro de esa celda hay dos presos. Está un mexicano del mismo estado, de donde él es, de allá de México, del mismo estado, que le gustan las mismas comidas, y está un chino que es cristiano. Ya cuando habla con ellos, él se da cuenta que el chino es cristiano y el mexicano no es cristiano. Pregunta, ¿con quién este hermano tiene más en común? No responda. No responda porque si usted me da una respuesta desde un punto de vista de la sociedad, usted me va a decir que con su paisano, ¿verdad? No, pues con su paisano, porque les gustan los chapulines a los dos. Escuche, espiritualmente hablando, tiene más en común con su hermano cristiano de China.
¿Por qué, pastor? ¿Por qué? Porque resulta que ese chino es miembro del cuerpo de Cristo y este hermano mexicano también es miembro del cuerpo de Cristo. Y el otro, que es su paisano y que habla igual y que tiene las mismas costumbres y todo, no es miembro del cuerpo de Cristo. A eso nos referimos, hermano, o espero que haya quedado un poco claro el concepto. Cuando decimos que la iglesia es el plan A de Dios para reunir de todos los pueblos, no importa dónde, ni de qué idioma, ni de qué costumbres o tradiciones, a todos los salvados en la iglesia. ¿Puedo pasar al segundo punto? Segundo punto, segunda razón. La iglesia fue escogida por Dios para ser la ayuda idónea de su Hijo Jesucristo. Este concepto lo acabo de aprender ahora que estamos leyendo con los ancianos un libro que se llama El Cuerpo de Cristo, se lo recomiendo. Y es un concepto maravilloso, es un concepto bíblico. Sabemos, hermanos, aquí cuando hablamos de que la iglesia fue llamada para ser la ayuda idónea de Cristo, tenemos un respaldo bíblico. ¿Quién fue la primera persona que fue llamada a ser ayuda idónea? Fue Eva. Dios la creó y la puso como ayuda idónea ¿de quién? De Adán. ¿Quién es el segundo Adán? Es Cristo. ¿Cuál es uno de los nombres que tiene la iglesia? La esposa de Cristo. Entonces hay respaldo bíblico. Mire lo que dice Efesios 5, 31 y 32. Este concepto es muy rico teológicamente y después de aprenderlo dije, tengo que compartirlo con los hermanos. Es maravilloso entender estas cosas. Efesios 5, 31, 32 dice, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Ahí está hablando del matrimonio. Grande es este misterio. Escuche, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Es decir, el mismo consejo práctico que está dando sobre el matrimonio, ahora viene y da la explicación teológica de por qué tiene que ser así. Y la razón es, y lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo es, escuche, que cuando Dios creó a Adán y a Eva y los unió para que fueran un matrimonio y puso a Adán como cabeza de Eva y a Eva como ayuda idónea de Adán, lo que Dios tenía en mente era que iba a hacer exactamente lo mismo con su hijo. Buscarle una ayuda idónea para que estuviera sujeta a él y para que Cristo fuera la cabeza de esa ayuda idónea. ¿Qué es quién? La iglesia. Ahora, yo sé que para un hombre es incómodo decir soy la esposa de Cristo, ¿no? Es incómodo, pero no tiene ninguna connotación sexual en lo más mínimo, porque lo único que significa cuando decimos que la iglesia es la esposa del Señor, lo único que estamos diciendo es que ha sido llamada a tener intimidad con Cristo por medio de la palabra, por medio de la oración, a tener una relación estrecha, tomando esa figura del matrimonio. Del matrimonio, hermanos. Entonces la iglesia es muy importante. Cuando Adán y Eva, hermanos, fueron creados a imagen y semejanza de Dios. Los hijos de Adán y Eva nacían con la imagen y semejanza de Dios distorsionada. ¿Por una razón? Por la caída, por el pecado. El primer matrimonio entonces crea, hermanos, seres humanos a imagen y semejanza de Dios, pero distorsionada. El segundo matrimonio, el matrimonio de Cristo y su iglesia, comienza a hacer que la imagen de Dios en nosotros sea perfeccionada. Porque nosotros estamos alcanzando la estatura ¿de quién? De Cristo. Entonces el primer matrimonio da hijos con una imagen de Dios distorsionada, pero este segundo matrimonio, la unión de Cristo con su iglesia, hace que nosotros, hermano, al parecernos más a Cristo, recuperemos esa imagen de Dios que se perdió. Porque ¿quién es la imagen perfecta de Dios? Es Jesús. Él es la imagen visible del Dios invisible. Y esa es la imagen que nosotros estamos tratando, hermanos, de recuperar. ¿Cómo sería el perfil de una buena iglesia que es una buena ayuda idónea? Hablemos de 3 cosas que en el matrimonio una ayuda idónea debe hacer porque Dios las mandó. Dice que la mujer fue creada para que sea ayuda, sirva a su esposo, ¿verdad? Eso es lo que una esposa debe hacer, o al menos esa es la voluntad de Dios, aunque quizás la sociedad moderna, la ideología de género, el movimiento feminista enseña otra cosa, pero realmente esa es la voluntad de Dios. ¿En qué sentido podemos aplicar esta analogía a la iglesia? Bueno, la iglesia debe, hermanos, servir al Señor. Si una iglesia es la ayuda idónea de Cristo, ¿qué debe hacer la iglesia? Predicar el evangelio, obedecer al Señor.
para que sea una buena ayuda. Debe haber sujeción, debe haber respeto. Toda esposa tiene una cabeza, esa cabeza es el marido. Y la iglesia también, hermanos, tiene una cabeza, esa cabeza es Cristo. Una buena iglesia, que es una buena ayuda idónea, está sujeta a los mandamientos, está sujeta a lo que el Señor manda. Pero una mala iglesia se convierte en una ayuda, ¿qué? Rebelde. Ya no es una ayuda idónea, ya es una ayuda negligente. Yo creo que ese tipo de iglesias abundan, es mi opinión. Usted puede diferir conmigo. No, todas las iglesias son buenas, está bien. Mi idea es que iglesias, ayudas idóneas de Cristo, hay pocas. Porque por lo general, cuando tú vas a ver cómo están haciendo las cosas, están haciendo su propia agenda. A ti, esposo, no te gustaría que tu esposa sea bien rebelde y tenga su propia agenda, ¿verdad? Está bien si tiene su propia agenda, hablando en términos humanos, pero siempre debe haber un acuerdo, ¿sí o no? Pero vamos a suponer que tu esposa siempre hace lo que quiere. Tu esposa es una rebelde, nunca te da cuentas, hace lo que quiere, nunca está en casa. Es una esposa respondona, le dices que haga una cosa, hace lo contrario. ¿Tú qué vas a pensar, varón? Esta mujer no es una ayuda idónea. Entonces, lo mismo pasa con una iglesia, que en lugar de predicar el evangelio, ser fiel a las escrituras, adorar a Dios, celebrar la cena del Señor y todas las cosas que como iglesia tenemos el deber de hacer, si no lo hacemos, estamos en una rebeldía contra el esposo. Yo creo que ningún esposo en su sano juicio quiere una esposa así, insometida. Al menos yo no. No sé usted, no sé, a mí me gusta que me peguen. Bueno, su problema. Sí, pastor, si yo la busqué grandota para eso. Bueno, ya es cosa de usted. Pero eso daña terriblemente, hermano. Un esposo que deja que la mujer tome las decisiones. El discipulado pasado está en internet, si lo quiere ver, véalo. No salió muy bien el audio, pero se alcanza a oír bastante. Una esposa que toma el control de la familia, destruye la familia. ¿Por qué, pastor, si soy muy inteligente y muy organizada? Porque no es el diseño de Dios. Así de fácil. Y una tercera necesidad también de un esposo con una esposa es intimidad, ¿verdad? Intimidad, y no estamos hablando solamente de sexualidad, sino intimidad, cercanía, afecto, cariño, preocupación, amor. Yo no creo que ningún esposo quiera una esposa fría. No, mi esposa es bien fría, me encanta su desprecio. Pégame con el látigo de tu desprecio. Nadie va a hacer eso. Una esposa fría, indiferente, distante, extraña, ajena. Y esto habla, hermano, de cómo nosotros, ¿verdad? También debemos de tener una relación bien viva con Cristo, bien real. De que estamos apegados a su palabra, de que estamos siempre buscando servirle, ser útiles en su cuerpo. Bueno, última. La tercera razón bíblica de por qué nosotros debemos de congregarnos y debemos de tratar de hacerlo siempre para lo mejor. Yo creo que si usted entiende estos tres, se va a congregar con más entendimiento. Dios usa la iglesia local para usarnos dentro de ella. Ok, ahora ya entramos a la iglesia local. Ya hablamos en Mateo 16 de la iglesia universal, de la iglesia invisible, de la iglesia por todos lados. Ahora vamos a hablar de la iglesia local un poco. Mire lo que dice Mateo 18:20. Dice, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Si ves, esto ya es un lugar físico. ¿Dónde es un lugar? Donde están 2 o 3, ya es un número de personas. Estos 2 o 3 se conocen, tienen relación. Obviamente es un lenguaje figurado, ¿no? No, las iglesias deberían de ser de 2 o 3. No, no significa eso. Es un lenguaje figurado para hablar que donde hay una reunión de cristianos, el Señor, dice, está allí. Obviamente en el contexto está hablando de la disciplina, ¿no? De cuando se toma una decisión de disciplina en la iglesia, y aunque haya 2 o 3 que dicen, fulano hizo esto, hay que disciplinarlo, el Señor dice, ok, yo les doy mi respaldo. Es lo que se refiere en el contexto. Pero está hablando de una iglesia local. Entonces, escuche, Mateo 16 nos habla de una iglesia invisible y universal, y Mateo 18 nos habla de una iglesia local, en un lugar, física y visible. Porque usted sí está viendo a los hermanos que están a la par de usted, ¿no? ¿Sí los ve? Porque hay veces gente que actúa como que no te vio, ¿no? Tú le das la mano y se va. No,
Entonces, ve el contraste, aprendas este principio acá. Mateo 16, iglesia invisible, universal. Mateo 18, iglesia visible, local. ¿Cuál es esa? Donde usted se congrega, donde usted está, donde usted tiene un pastor, donde usted tiene hermanos, donde usted tiene deberes. Porque si no, entonces no se está congregando para lo mejor, se está congregando para lo peor. No está sometido. Los hermanos de Corinto eran rebeldes, se dividían. Cada quien jalaba por su lado. En esta parte, hermanos, voy a dar una definición de iglesia del pastor John Piper. La voy a dar porque tengo respeto por él. Es un anciano, sabio, es un hombre de Dios. Cuando a veces nosotros al predicar, hermanos, citemos acá hombres de Dios, y no lo tomen como que nosotros, wow, estamos cayendo en una idolatría. Es que ya no salen de citar a fulano, ya no salen de citar a mengano. Eso es correcto. Porque hay algo que se llama, hermano, teología histórica. Teología histórica quiere decir que lo que por 2000 años ya los teólogos cristianos han estudiado y leído la Biblia y llegado a conclusiones teológicas, en 500 años, si Cristo no ha venido, es bíblico que todos los cristianos de 500 años a partir de hoy usen esa teología. Porque ya está ahí. Tú no puedes salir con una teología nueva. Les voy a decir algo. Cuando alguien les diga, ok, hermano, les voy a predicar algo en la Biblia que nunca nadie se los ha predicado, es una revelación nueva, tenga cuidado. Porque todas las doctrinas bíblicas se han estado predicando ya por 2000 años. ¿Sí? Entonces, si no se le ocurrió a grandes teólogos del pasado, ahora resulta que se le ocurrió a un fulano. Ahorita hay una secta en México, hermanos, que se llaman los redimidos. Que se llaman, que le dicen mi madre, el Espíritu Santo. Y wow, dicen unas cosas terribles y tiene como 1000 personas que, hermanos, han llegado a un punto de adorarlo. Se postran ante el hombre y lo adoran. Y es un tipo que tú lo ves y tú dices, no doy pero ni un centavo por esta persona. Pero tiene un poder, hermano, de influencia este hereje, hermano, terrible. ¿Por qué? Porque le salió con una revelación nueva de que el Espíritu Santo es la parte femenina de Dios. Entonces tengamos mucho cuidado, hermano. Pero estoy diciendo todo esto porque voy a dar una cita de alguien y entonces yo no quiero que la iglesia caiga en eso. También le hago un llamado a los predicadores, ¿no? No se trata nada más de llenar nuestros sermones solamente citando que fulano, que el pastor mengano, que el pastor... Está bien. Pero tengamos cuidado de no caer en un extremo. Pero si es algo bueno y bíblico, que usted como iglesia sepa que está correcto si nosotros lo usamos. ¿Estamos de acuerdo? Miren la definición que da este hombre. Un hombre de Dios que ha renunciado a mucho dinero. Él escribe mucho y sus libros son muy vendidos y en lugar de quedarse él el dinero, él lo dona. La iglesia, leo la definición. Okay. La iglesia es un grupo de creyentes bautizados, comprometidos a cuidarse unos con otros, que se reúnen regularmente para adorar a Dios a través de Jesucristo, para ser exhortados por la palabra de Dios y para celebrar las ordenanzas del bautismo y la cena del Señor, bajo la guía del Espíritu Santo y bajo la autoridad de líderes debidamente constituidos. Me gustó varias partes. Dice que es una reunión de gente comprometida a cuidarse unos a otros. Por lo general siempre pensamos que el deber de cuidar a los hermanos es el deber del pastor. Es un error. Es un error. El pastor dice que los apóstoles dijeron, ok, atiendan las mesas, atiendan a las viudas, nosotros vamos a dedicar a la escritura, nos vamos a dedicar a la palabra. Okay. Sí, uno puede ayudarlo más que uno pueda y ver por los demás, pero la Biblia no dice que eso es exclusivo del pastor. Es más, cuando tú lees el Nuevo Testamento, en el Nuevo Testamento hay 60 veces o más de 60 veces la expresión los unos a los otros. Orad los unos por los otros, consolaos los unos a los otros, exhortaos los unos a los otros, animaos los unos a los otros, visitaos los unos a los otros. Ahí no dice todas esas veces el pastor a los otros, el pastor a los otros, ¿verdad que no? Ahí dice los unos, es decir, cualquiera en la iglesia local a los otros. ¿Estamos claros con eso? Pero ¿qué tal es usted? Se enferma un hermano de la iglesia que usted no lo conoce y usted no va. Se enferma su amigo, ahí sí voy, es mi amigo. Eso es herejía, hermanos. Ahora, con esto no estoy diciendo que siempre podemos ir. A veces uno no puede ir. Pero por lo menos orar por la persona. Le puede saludar aquí al final si vino o a su familia, ¿cómo está?
pero en una indiferencia total, hermano, como si la persona no existiera, porque hay un compromiso los unos para los otros. Pero hay una parte de la definición que tal vez a algunos no les gusta, y la definición dice que es un grupo de hermanos que se reúnen en un lugar para estar bajo autoridad de líderes debidamente constituidos. Y esa es la parte que nuestra carne no le gusta. ¿Cómo es eso? O sea, ¿debo ir a una iglesia local y allá hay personas a las que yo les tengo que dar cuentas? Sí. No, pero es que eso no va con mi filosofía. ¿Por qué? ¿Cuál es tu filosofía? Mi filosofía es que yo me someto a Cristo, pero no me someto a hombre. ¿Han oído alguna vez decir eso a alguna persona? Eso es completamente antibíblico y eso viene de una mente que está alejada de la palabra de Dios. Porque el que se somete a Cristo, parte de someterse a Cristo es someterse al pastor, a los ancianos que Él ha puesto en la iglesia. Es parte de. Y esa filosofía es mundana y antibíblica y no debería de venir de una persona que diga que espiritualmente está bien. Una persona que diga eso espiritualmente está mal. Ahora, yo sé que han habido abusos, ¿no? Hay gente que dice, no, sí, yo esa parte de la definición no me gustó porque vengo de una iglesia donde hay abuso. El liderazgo es abusivo, el liderazgo es dominante, se enseñorean de uno, te quieren hasta decir dónde compres tu casa y qué comprar para comer, porque hay líderes que se van a extremos, ¿no? O te quieren exprimir el dinero de una forma antibíblica y te manipulan y etcétera. Está bien, voy de acuerdo si alguien viene de un lugar que fue abusado y dice, esa parte de la definición no me gusta mucho porque cómo es eso que me tengo que someter a líderes si yo vengo huyendo de líderes de los que me sometí y me hicieron daño. Pero te voy a decir una cosa, tu experiencia no anula el que sea bíblico. Tú tuviste una mala experiencia, está bien, pero eso no quiere decir que porque tu experiencia fue mala hay que quitar estas partes de la Biblia. No, eso sigue siendo bíblico. Solamente que dice que nosotros nos debemos de someter a las personas que han modelado bíblicamente un evangelio sano. Mire lo que dice, hermanos, la Biblia en Hebreos 13:7. ¿Qué dice la Biblia de los pastores? Porque esta filosofía mundana la tenemos que erradicar. Yo me someto a Cristo, no a hombre. ¿Qué dice la Biblia de los pastores? Mire lo que dice Hebreos 13:7. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Entonces la filosofía mundana que no me someto a hombre, eso es antibíblico. Yo sé que algunas veces en esta iglesia hemos dicho, somos siervos inútiles, ¿verdad? ¿Se acuerdan de esa frase? Dice el Evangelio, cuando hagan todo lo que les he mandado hacer y terminen de hacerlo, digan, siervos inútiles somos, porque no hicimos más de lo que nos mandaste, solo lo que nos mandaste. ¿Eso es bíblico? Sí, pero no lo saque de contexto. Porque una cosa es que el pastor un día en humildad diga, yo soy un siervo inútil del Señor, y otra cosa es que usted tuerza las palabras y usted diga, el pastor es un inútil. ¿Verdad que no es lo mismo? No es lo mismo, hermanos. Hebreos 13 dice varios imperativos. Baje su dedito al verso 17, Hebreos 13. Ya leímos el 7, ahora ve al 17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. ¿Quiere otra más en el mismo capítulo? Bájese un poquito, verso 24. Ahí mismo, Hebreos 13:24. Saludad a todos vuestros pastores y a todos los santos. Los de Italia os saludan. 3 imperativos con respecto a los pastores en un solo capítulo. Imperativos son órdenes, son instrucciones a los hermanos de la iglesia. Dice, acordaos, obedecedlos, saludadlos. ¿Ok? Porque el hecho, hermano, que haya malos pastores no significa que el ministerio pastoral no es bíblico. ¿Estamos claros con eso? El ministerio pastoral es bíblico. Si usted no lo cree, ¿qué hace aquí? Perdiendo su tiempo. Usted tiene que creer, el ministerio pastoral es bíblico. Y si es bíblico, es mandado por Dios. La palabra para dones, los dones de ministerio en Efesios 4:11, esa palabra don significa regalo. ¿Sabe qué quiere decir eso? Eso quiere decir que el Señor decidió reunir en su iglesia
en el cuerpo de Cristo a su iglesia, a los salvados, y les dio regalos. Y uno de esos regalos es un pastor. No estoy diciendo esto, hermano, para vanagloria, pero eso es lo bíblico. ¿Tú qué dices cuando alguien te da un regalo? ¿Cómo? Gracias. Entonces, un cristiano maduro debe, gracias, Señor, por el pastor. Gracias por el pastor, Señor. No es perfecto, hay cositas que, wow, no me gustan de él, pero ahí la lleva. Porque usted tal vez es un gran teólogo, ¿no? Es un regalo. Los pastores, hermanos, son un regalo a la iglesia. Es decir, Dios agarra a una persona y dice, hijo, te voy a dar como regalo, ¿ok? Sirve a mis hijos. Es un regalo. Tampoco hay que caer en idolatría, ¿va? Yo estoy en contra de eso. El otro día un hermano me mandó un video donde un hombre estaba hablando y diciendo, ¿qué sería de ustedes sin el hombre de Dios? ¿Dónde estarías tú si no te hubieras encontrado con ese hombre? Solamente le faltó decir que fue a la cruz. No, pues como que ¿dónde estaría uno? No, pues el que nos salvó fue Cristo, hermanos. Cristo nos salvó. Pero hay pastores a los que hay que dar cuentas. Y si tú no das cuentas, tú eres rebelde ante Dios. Ay, pastor, pero es que eso lo dicen en otras iglesias de mala doctrina. Pero eso no significa que no sea bíblico. Es bíblico, lo que pasa es que hay personas que lo abusan. Este punto se llama que la iglesia es el lugar donde Dios quiere usarnos, hermano, para su gloria. Donde Dios quiere, hermano, que ejercitemos los dones espirituales que Él nos ha dado. Hace mucho tiempo escuché a alguien decir que el apóstol Pablo tenía todos los dones espirituales. En aquel tiempo me faltaba un poco más de entendimiento y llegué a creerlo. Dije, quizás sí, porque tú ves la vida de Pablo, wow, este tipo súper dotado. Pero resulta que la Biblia contradice eso y fue precisamente el mismo apóstol Pablo el que en la Biblia dice que él no tenía todos los dones. No lo dice de forma explícita, pero sí implícita. Mire lo que dice 1 Corintios 12:21. Ya voy cerrando. Dice, ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Una metáfora del cuerpo humano que está tomando el apóstol Pablo. Y lo que dice es que en el cuerpo humano, hablando físicamente de la metáfora, no hay ningún miembro que no necesite a los otros miembros del cuerpo. ¿Ok? ¿Qué significa eso? Aplicado a la iglesia. Que en la iglesia no hay ningún miembro que no necesite a los demás miembros de la iglesia. Eso es lo que significa. O sea, aquí no hay nadie que tenga todos los dones y por lo tanto, en los dones que él no tiene, él necesita que otro que sí tiene ese don ministre esa área de tu vida. O sea, hay dones que tú no tienes y tú necesitas a los demás hermanos de la iglesia que en esa área te sostengan. Para que usted entienda la ilustración en el cuerpo, por ejemplo, para que esta mano no necesitara todo el resto del cuerpo, ella dentro de sí tendría que tener todo lo que este cuerpo tiene. O sea, tendríamos que cortarla y esta mano necesitaría entonces desarrollar de una forma milagrosa su propio estómago, sus propios ojos, sus propios piecitos. Debería bien chistosa la mano llegando con sus propios piecitos, sus propias orejitas aquí a la par del dedo pulgar. O sea, no puede suceder eso. ¿Sí entiende? Entonces, eso mismo aplica a la iglesia. Usted no tiene todos los dones, solamente Jesucristo los tuvo. Claro, Él es Dios. ¿Quién da los dones a los hombres? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios, Cristo tiene todos los dones, pero ningún hombre tiene, hermanos, todos los dones. Entonces acá hay dos extremos. Por un lado, el cristiano que dice, yo no tengo ningún don, por lo tanto no ayudo en nada, ¿ok? Esta persona está pecando porque no quiere servir al resto del cuerpo, pero por otro lado está el que dice yo tengo todos los dones y no necesito de nadie. Y esta persona también está en pecado porque está cayendo en orgullo. Pero la iglesia local es el diseño de Dios para que tú vengas y ejercites los dones que Él te ha dado. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Porque juntos es que podemos hacer mejor la obra del Señor. ¿Cuántos saben un poquito de fútbol, soccer?
Usted sabe que, por ejemplo, en el mundo de este deporte, el que no sabe de fútbol, lo siento, no va a entender la analogía, pero en el mundo del fútbol se dice que hay los dos más grandes jugadores de fútbol actualmente, Cristiano Ronaldo y Lionel Messi. Ahora le voy a hacer una pregunta. ¿Usted cree, los 15 años de carrera que ellos tengan de futbolistas, usted cree que ellos tendrían los mismos récords, los mismos trofeos, los mismos títulos en sus vitrinas si por todos estos 15 años de carrera hubieran jugado solos ellos contra 11? ¿Verdad que no? No. Es más, no solamente no tendrían ninguno de esos récords, sino que si ellos dos hubieran jugado por estos 15 años de carrera solos contra 11, ellos serían los futbolistas más fracasados de la historia. Serían los futbolistas con ningún gol anotado, porque imagina anotarle a 11. Yo sé que los seguidores de Messi dicen, sí, sí puede, ¿no? Tranquilos, fanáticos, ¿no? Anotarle a 11. Entonces, no solamente no tendrían todos esos récords, sino que serían el jugador con menos goles anotados en la historia del fútbol y el jugador con más goles recibidos en la historia del fútbol. Porque ellos necesitaron un equipo. Siempre han necesitado un equipo para poder lograr tener todos esos récords que ellos tienen. Entonces, hermano, cierro con esto. No venga a la iglesia, hermano, pensando que la iglesia es un playground. Venga a la iglesia con el entendimiento de que esto es un gimnasio. Aquí estamos ejercitando el músculo espiritual para nosotros servir a otros, para nosotros servir a Dios. No venga a la iglesia, hermano, pensando con una mentalidad consumista. La mentalidad consumista es lo que más daño le hace a la iglesia. ¿Cuál es esa mentalidad? Voy a ir a recibir, voy a ir a llenarme, voy a ir a que me den de comer. Pero ¿qué haces con eso que recibiste? Nada. Entonces, ¿de qué sirvió? De nada. Porque vas a la iglesia con una mentalidad de que vas a un restaurante para recibir para ti y después no haces nada con eso que recibiste. Y la mentalidad correcta es que nosotros venimos aquí a capacitarnos para ministrar a otros, para servir mejor al Señor. Vamos a orar. Bueno.